Hola, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy le traemos la historia de uno de los personajes más aterradores. John Gacy, conocido también como Pogo, el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que abusó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, donde se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. Aquí empezamos su historia. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos. Nació el 17 de marzo de 1942. Sus padres fueron John Stanley Gacy y Marion Elaine. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas en la intimidad. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó de él. Cuando tenía 11 años se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras este acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Numbus poco después de su graduación. En 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Myers y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a la organización High Seas y ascendió a vicepresidente en 1965. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios, a los que convencía para mantener relaciones. La primera víctima fue Donald Burris, de 15 años, al que engañó diciendo que le pondría una película X nada más llegar a su domicilio. Gacy emborrachó a Donald, puso la cinta pica y le presionó para tener relaciones. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abuso a menor. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y de una estratagema para desprestigiarle políticamente. Lo cual su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa. Salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970 debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Nunca más, desde que fue sentenciado en 1968, pudo volver a ver a su primera mujer ni a su hija biológica. Tampoco pudo ver a su padre, pues murió en 1969 de cirrosis hepática y no obtuvo permiso carcelario para asistir al funeral. En 1971, compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijas, se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses, mató a 14 personas más. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa.
En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía. Para John Heisey. Los mejores deseos. Durante la búsqueda en la casa de Heisey, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al Servicio Secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el Servicio Secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Heisey para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y tener relaciones. Heisey le golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Heisey. Esto causaba malos olores y atraía a moscas a su domicilio. Hacia 1975, Carol Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Bukovic, de 16 años, fue abusado y estrangulado, tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Heisey, en marzo de 1976, le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de uno cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Heisey le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Heisey era muy insistente, llevándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Heisey, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978 y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. Ninguna sospecha recayó en Heisey hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pies, a quien su compañera de trabajo le vio por última vez camino de una entrevista de trabajo con Heisey. Un registro en casa de John, en Norwood Park, reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Heisey acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Heisey, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más 5. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Heisey en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Heisey intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Heisey ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Heisey fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando.
nunca sabrán dónde están los otros. Si le ha gustado el video, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando alce video nuevamente. Hasta la próxima, mis amigos.